Buenos días, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo webinar de Epsilon. Bueno, espero que estéis todos muy bien, ya deseando que lleguen las vacaciones y la Navidad. Y nosotros, pues bueno, también, con muchas ganas y cerrando un año que ha sido muy intenso, con mucha actividad, con muchos webinars, con una gran asistencia por parte de todos vosotros. Estamos muy satisfechos y muy contentos. Y pues bueno, nada, queríamos cerrar el año con este webinar haciendo una recapitulación de el sector financiero, una foto de un sector que francamente es un sector que se ha comportado de manera pues muy interesante, digamos que de forma muy diferente al año anterior, y veremos los grandes cambios y las grandes disrupciones que se han producido, que francamente merece la pena que las revisemos juntos. Pues muy bien, sin más, vamos a empezar. Como siempre, sabéis, cualquier duda o pregunta que tengáis, no dudéis en hacerla a través del chat, y os la contestaremos en cuanto haya oportunidad. Comentaros también que esta es vais a ver, bueno, información sintetizada y resumida, y por supuesto al que le interese profundizar, pues comentamos cuando queráis, después de la reunión o en otro momento. Así que nada, encantado de poder ayudaros y de poder resolver cualquier duda al respecto, ¿de acuerdo? Pues muy bien, sin más, vamos a empezar con este webinar, como os decía, centrado en el sector financiero. Hemos hecho un análisis del performance y rendimiento de este sector a lo largo del año 2022 y el rango temporal que hemos seleccionado desde enero a noviembre de 2022. Por lo tanto, prácticamente todo el año, casi los 12 meses, y veréis que las conclusiones son bastante significativas, sobre todo a nivel de tendencia, a nivel de comportamiento por parte del consumidor y sobre todo adaptación por parte de las marcas, ¿no? Han habido muchos cambios en cuanto a la forma en la que producimos el contenido, en la que los usuarios lo reciben, y veréis que todo esto pues, va a marcar sin duda el inicio del próximo año también, ¿no? Bien, para presentar este estudio lo que hemos hecho es recopilar el performance de 42 marcas del sector financiero en España, un total de 125 perfiles sociales, que es un volumen ya muy significativo, y comentaros que a nivel metodológico este año ha habido una inclusión importante. Bueno, de hecho, dos. La primera es que está incluido LinkedIn por parte de todas las compañías del sector financiero. Y la segunda es que está incluido TikTok, que TikTok veréis que ha sido la gran revolución y está siendo el gran acelerador de generación de consideración de marca, generación de interacción y generación de presencia en la mente del consumidor. Veréis que aquí hay un learning muy interesante. Comentaros que las redes sociales, y esto ya es a modo de balance, y el mundo digital, lo que vamos a comentar hoy aquí en este webinar, bueno, ha evolucionado mucho en el 2022, ¿no? Y sobre todo, digamos que se ha consagrado como una herramienta de consideración de marca potentísima, ¿no? Es decir, podemos trabajar el upper funnel con muchas herramientas, muchos soportes, muchos formatos, podemos trabajar el lower funnel con otras herramientas de conversión, pero la consideración de marca, no estar cerca del usuario, estar presente, estar en la mente del consumidor con el objetivo de generar ese incremento de negocio, esa penetración de marca, eso prácticamente solo nos lo dan las redes sociales, ¿no? Y este año se han consagrado en esa misión. Nosotros es algo que hemos visto de forma transversal en muchos sectores. Y el sector financiero, pues no ha sido menos, ¿no? Y vamos a verlo en este estudio, veréis que es muy interesante y francamente, pues bueno, nos alegra mucho, ¿no? También ver cómo las cosas cambian de forma tan rápida, como un sector que tradicionalmente, y en confianza, pues lo hemos visto un tanto old fashion, pues cómo es capaz de adaptarse a las nuevas tendencias, y esto es algo, pues, que para los marketingianos es algo que nos gusta ver, ¿no? Entrando en materia, vamos a entrar ya en datos, evolución de las interacciones, de la actividad. Es un sector que ha incrementado bastante a nivel de actividad, pero sobre todo fijaos que el dato que más llama la atención es el de las interacciones, ¿no? Es decir, el volumen de interacciones que se ha generado en este mercado ha ido a más, un 25% respecto al año anterior, pues la tienen plataformas como TikTok, ¿de acuerdo? Veréis que han habido también plataformas que han ido a menos y TikTok en este caso ha ido a más. Por lo tanto, sector que va a más, que va a la alza, y por lo tanto se justifica el hecho de invertir, de dedicar recursos y sobre todo mapear a la huella del consumidor, ¿no? Que es
sabéis qué es lo que Epsilon hace, a lo que nos dedicamos, y entender el consumidor qué quiere, qué le preocupa, qué formatos quiere consumir, en qué medios, en qué momentos, en qué plataformas. Todo eso es clave. Veréis las marcas del sector financiero que más han crecido son marcas que se han sabido adaptar a esa demanda por parte del consumidor, ¿no? Por lo tanto, súper importante y cada vez más mapear la huella digital del consumidor a cross-channel de forma omnicanal y en todas las plataformas que existen actualmente, ¿no? Y entrando en este chat, que me gusta mucho porque aquí ya la distribución de interacción por plataforma, veis el mapa de cómo se compone, ¿no? Por un lado, la generación de contenido en ese sector financiero y por otro lado, la respuesta por parte del usuario. Es decir, qué plataformas son las que suscitan mayor interés, donde se genera mayor interacción, donde hay mayor conexión con las audiencias. ¿Y qué vemos? Pues vemos que el estado de salud es muy, muy bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una diversidad de plataformas muy amplia. Cada plataforma tiene un objetivo concreto, cada plataforma tiene una misión, ¿eh? Y entonces, pues bueno, vemos que estamos ante un ecosistema que es diverso y saludable, ¿no? Vamos a entrar, si os parece, en cada una de estas plataformas de forma ágil y rápida. Hoy no vamos a tener mucho tiempo, pero vamos a lanzar los principales mensajes, ¿no?, que se desprenden del análisis. En primer lugar, ¿qué vemos? Bueno, pues que Twitter sigue siendo la plataforma con mayor volumen, con menor volumen de interacción, tan solo tiene una cuota del 6%, pero cumple con una función interesante, y una función que solo la ocupa, o unas prestaciones que solo tiene esta red social, que es toda la parte de fomentar ese marketing conversacional, esos memes y aprovechar ese real-time marketing en momentos concretos donde pueda suceder una oportunidad. Después Facebook vemos que sí que ha decrecido bastante, ¿eh? A día de hoy está solo en un 7% de cuota, años anteriores está en un 20, entre un 20 y un 30% de cuota y francamente ha habido una bajada, una reducción del alcance orgánico clarísimo, un descenso de la actividad del mercado y sigue siendo una red potente para redirección hacia tráfico web, conversión y estrategias muy puntuales y de contenido muy concreto. Sin duda se está quedando para un target muchísimo más adulto, y un tipo de contenido mucho menos interesante para targets jóvenes. LinkedIn, esta sí que ha crecido una barbaridad. Fijaos que ya estaría en un 19% de toda la interacción que se genera en el sector financiero, lo cual no es baladí. Y aquí lo que funciona es el employer branding, el contenido corporativo, desde un prisma muy humano, muy cercano también, lo veréis. Todo lo que son los reconocimientos empresariales y la figura de los directivos y las personas que están en las compañías. Todo lo que es la parte de presencia digital, de CEOs, CODIRES y programas de Employer Branding, Employer Advocacy, están surgiendo efectos y están funcionando muy bien. Fijaos cómo ya LinkedIn pesa un 20%, que wow, es espectacular. Instagram sería la segunda plataforma que tiene ese 30% de la cuota de mercado. Y pues es una plataforma sobre todo para generar consideración de marca, estar cerca del consumidor y poder interactuar con él. Es una plataforma de mantenimiento, ¿no?, de esa disponibilidad mental que realmente funciona muy bien y tiene, por un lado, la parte más estática que ya conocemos de muro y la parte más de Reels, que funciona muy bien y que ahí entra en competencia directa con TikTok, que como podéis ver es la plataforma con mayor cuota de mercado, un 40% en el año 2022, lo cual es muy significativo. Sin duda, TikTok ha despuntado, veremos el porqué, ¿no?, centrado en contenido muy cercano, muy humano, centrado en educación financiera, centrado en aportar valor, en entretener, en divertir. Es muy curioso el caso de esta plataforma. Y fijaos también los niveles de eficiencia. O sea, en Instagram estamos viendo que se produce un promedio, ¿no?, de 18.000 interacciones por marca. En cambio, en TikTok de 91.000 interacciones por marca, ¿eh? Fijaos cómo la eficiencia en TikTok hoy es elevadísima. Y las marcas que están entrando y que están entrando de forma acelerada, pues están obteniendo muy buenos resultados. Por lo tanto, recomendamos disponer de una estrategia potente en esta plataforma y entender y conocer muy bien esa huella digital del consumidor de la que hablábamos, ¿no?, para entender qué le interesa en cada momento, en cada plataforma y con cada uno de nuestros productos, ¿no? Por lo tanto, vamos a ir viéndolo ahora en esta presentación. Como os decía, cualquier duda
que tengáis, por favor, no dudéis en ponerla en el chat o en preguntas y respuestas y os las responderemos. Fenómeno. Pues bien, vamos a ver primero esta primera gráfica. Aquí vemos el ranking del mercado, agregando todas las redes sociales que hemos comentado, TikTok, LinkedIn, Pinterest, Facebook y Twitter, y veríamos que la compañía líder en este rango temporal, que los rangos temporales evolucionan muchísimo, cambian mucho, es muy diferente la visión que teníamos del primer semestre a la que tenemos hasta noviembre, porque muchas compañías, algunas ya han entrado muy fuerte en TikTok, como es el caso de, por ejemplo, ING, o el caso de BVA, que han reactivado muchísimo la presencia, ¿no? Bien, pues fijaos, líder BVA, seguido de Openbank, ING, Imagine, Santander, Evo, Sabadell, Mediolanum, CaixaBank, N26, Bankinter, Unicaja, Abanca. Y en cuanto al ranking, es interesante mencionar que se producen cambios, se producen evoluciones. Santander está en posiciones delanteras hace un año, ahora BVA es la líder, ING también está irrumpiendo en primeras posiciones, seguido de Imagine, que también lo están haciendo muy bien. Entonces, como podéis ver, hay cambios significativos y sobre todo son fruto de activar, ¿no?, esas estrategias que comentaremos ahora, ¿no? Y sobre todo centradas en aportarle valor y contenido útil al usuario, ¿no? Por ejemplo, sobre finanzas personales a través del humor. Vemos que TikTok en esto encaja muy bien. Vemos como también marcas como el BBVA ha apostado muchísimo por la sostenibilidad y le ha funcionado bien. Han sabido darle una vuelta de tuerca muy interesante en este último periodo del año. Y así quedaría el ranking del sector financiero. Así quedaría el ranking de TikTok, que TikTok es una plataforma que también monitorizamos. Hacemos un seguimiento diario de toda la actividad. Vemos como BVA sería la compañía líder, es la que más tiempo lleva en TikTok, y habla de sostenibilidad, de consejos, de recetas, o sea, vincula los hábitos cotidianos de sus clientes y consumidores con sus productos y servicios financieros, hace un mix muy bueno y genera y despierta el interés, ¿no? Al igual que ING, que abre canal recientemente, hace tan solo unos poquitos meses, y a través del contenido humorístico, el humor, las finanzas, el consejo, la educación, incluso el bienestar emocional, es capaz de generar un volumen de interacción enorme en muy poco tiempo, con un gran trabajo. Luego veremos cuáles han sido un poquito las claves. Y Cofidis, incluso marcas como Cofidis, como Bankinter, como iAhorro, fijaos, están entrando rápido en esta plataforma y lo están haciendo bien. Y ahí tenemos que poder ver inspiración para nuestras marcas, ¿no? Por lo tanto, una plataforma que evoluciona muy rápido. Recomendamos tener un muy buen plan en esta plataforma y poder monitorizar la evolución, porque realmente está siendo alucinante la velocidad de crucero que está tomando esta plataforma. Instagram, una plataforma para generar, como comentábamos, consideración de marca también, ¿no? Ahí marcas como OpenMan, Imagine, Evo están liderando el mercado. Veréis que el efecto sorteo se repite en muchas de las slides, pero es algo positivo, es algo bueno, porque al final las marcas lo que están haciendo es cruzar o jugar con ese elemento de sorteo para captar la atención del usuario, para involucrar, para generar un gancho o un producto que sabemos que le pueda gustar a nuestra audiencia y para atraer tráfico hacia nuestro campamento base digital, en este caso Instagram, y generar y proponerles otros contenidos. Por lo tanto, la estrategia es muy válida, muy interesante. No es que los sorteos sean lo que dirijan o dictaminen el éxito de esta categoría, ni mucho menos, sino que son un elemento de captación y de atracción, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no nos veamos nublados, ¿no?, por este exceso de protagonismo, tal vez de los sorteos, sino que veámoslo como una estrategia gancho de atracción. Aquí, pues, compañías como Mediolanum, ¿no?, que no estaban en el anterior periodo, están creciendo mucho. Evo también, CaixaBank, Sabadell, Abanca, que también crece, CaixaBank Experience, Santander, que retrocede. Bueno, vemos diferentes cambios y evoluciones y ahí, pues, bueno, esto está siendo muy dinámico, muy interesante. Y vemos cómo las compañías tienen que actualizarse de forma muy agilizada, muy rápida, ¿no? Facebook sería la plataforma, digamos, que más decrece. Sí, realmente aquí vemos que no estamos sabiendo conectar, no está sabiendo conectar con las audiencias. Sí es cierto que es una plataforma interesante para el tráfico, como decíamos, a web o a captación de lead, pero tanto los costes de captación como los costes de impacto y alcance y la calidad de esa
bajando muchísimo, los costes suben y realmente no es una plataforma donde realmente veamos que vaya más, ¿no? Aquí lo que estaba mostrando ahora era LinkedIn. LinkedIn sí que es una plataforma que está creciendo mucho. Véase Sabadell, CaixaBank, Bankinter están creciendo sobre todo con temáticas como el employer branding, poner a las personas en primer lugar, esa cercanía, esa humanidad y sobre todo conectar con los diferentes stakeholders, ya sea para tratamiento, ya sea para comunicar, pues para captar nuevos clientes. Sabemos que en LinkedIn pues hay muchísimos directivos y mucha gente pendiente del contenido que pueda generar una entidad financiera, por lo tanto es clave la presencia en LinkedIn de una entidad financiera y no solo de esa presencia más corporativa, sino también de la presencia de los directivos, del CEO de la compañía, de los presidentes, de los accionistas. Una compañía que lo hace muy bien en LinkedIn, pero desde un prisma corporativo, desde un prisma del CEO, de la figura del director general de Santander, donde Ana Botín realmente lo hace muy bien. Aquí desde el prisma corporativo no tanto, pero desde el prisma de la figura de la directora, de la presidenta, sí que realmente lo hace muy bien, ¿no? Por lo tanto, en LinkedIn combinemos posicionamiento de marca, posicionamiento de directivo y diseñar planes de advocacy y de employee advocacy es fundamental para incrementar esa visibilidad, ¿no? Así que este sería el resumen de esas 3 primeras plataformas y veamos algunos de los contenidos, ¿no? Entrando en materia que mejor han funcionado en este periodo o marcas destacadas. La primera de ellas, BVA. BVA se ha centrado sobre todo en promover esas finanzas personales, contenido, sobre todo lo relacionado a contenido útil para nuestra finanza particular y personal y enfocada en un target muy joven. Ha crecido muchísimo con vida, ¿de acuerdo? Aplicado a diferentes ámbitos de la vida y, pues bueno, han sabido hacer ese twist hacia este. Fijaos cómo el contenido es un contenido muy, muy humano, donde o bien utilizan personas que trabajan en el banco o bien creadores de contenido que hablan sobre cómo aprender de finanzas, cómo aprender de dinero, cómo aprender de esa libertad financiera, ¿no? Vemos que es un contenido bastante interesante. Consigo pasta mientras viajo y así puedo disfrutar de la vida. Bueno, eso somos jóvenes, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Pues fácil, establece tus prioridades y realiza una estrategia. A ver, ¿qué quieres conseguir? Ah, y controla tus gastos al máximo, que siempre estás gastando chorradas. Qué fácil lo dices. Pero ¿cómo es? Vamos a ver, puedes autoeditar un libro y al venderlo te llegarán ingresos. Tú tienes mano con la escritura. O abrir una cuenta de microrelatos y hacerte influencer. Ah, claro, comprando acciones de una empresa. Es decir, están acercando el mundo financiero a las personas, a los jóvenes sobre todo, de una forma muy amena, muy cercana y muy fácil de entender. Esto es algo que nunca antes había sucedido, los bancos siempre habían sido muy distantes, ahora están tratando, ¿no?, de hablar el lenguaje de los usuarios y de esas personas jóvenes. Se hablan de temas financieros que siempre habían sido un tabú y ya pues bueno, parece que a través de TikTok y a través de Instagram Reels se está encontrando la manera, ¿no? ¿Sabías que 65.000 equivalen a utilizar el coche durante 1 kilómetro? BBVA me ha retado a ser más sostenible digitalmente. Parte de nuestra vida ocurre online y eso también tiene huella de carbono. Cierra las webs después de visitarlas para que no sigan enviando datos. Apaga los dispositivos cuando no los uses. No dejes cargando el móvil toda la noche. Bueno, ellos se centran en muchos consejos de ahorro, cruzando también el territorio de la sostenibilidad, pero fijaos cómo a través de su feed de TikTok hablan de descuento, hablan de promociones, hablan de optimizaciones financieras, de cómo ahorrar, de tips concretos, ¿no?, con pasos muy claros, muy sencillos. Es muy interesante cómo dividen el contenido en su feed. Realmente está muy bien trabajado y es un best practice, ¿no? Openbank también ha crecido mucho y ha crecido a través del contenido esas fechas corporativas y mimetizando, bueno, y sobre todo haciendo
sacándole una sonrisa al consumidor. Yo os diría que, francamente, lo que han sabido hacer es adaptarse al lenguaje que usa el target, los interlocutores, y sobre todo crear un contenido pues divertido, ¿no? Que, como te decía, te saca una sonrisa y además que está luego conectado con CTAs, que te llevan a conversión y que te llevan a sus productos. También es interesante ver cómo manejan el community management de una forma súper intensa y de una manera muy ágil, rápida. Y eso también es muy interesante porque conectan todo esto con negocio y con atención al cliente, ¿no? Por lo tanto, nos llamaba la atención Openbank y nos llama mucho la atención también Revolut. Revolut más a nivel internacional. Es una compañía que lo está haciendo francamente bien. Fijaos, esto es TikTok, el alcance de las publicaciones que está generando. Que podrías gastar con 1.000 euros, ¿no? Con 1.000 dólares. Contenido divertido, contenido, por ejemplo, como este, ¿no? Que conecta muy bien. There are consequences to your actions. You are like Papa! You have got to understand that there are consequences to your actions. You are like Papa! O sea, al final lo que buscan que es conectar con las audiencias, conectar con el lenguaje que usan los jóvenes y adaptar su oferta financiera a este target y a esta audiencia, ¿no? A partir de ahí, bueno, muchas compañías están viendo que esta es una vía de conexión con los usuarios y bueno, en España, pues Revolut para nosotros también es una fuente de inspiración muy buena, ¿no? Bien, si desgranamos las narrativas que están funcionando y las tipologías de contenido que hemos querido cruzar en esta gráfica, veis que los sorteos son una herramienta buena, sobre todo a través de Instagram, para atraer tráfico, para despertar el interés mediante un gancho seductor, digamos, de cara a nuestros usuarios, pero luego las compañías lo que estáis haciendo y lo que están haciendo es cruzar con contenido de valor, cruzar con contenido de cultura financiera, de sostenibilidad, responsabilidad social, recomendaciones de viajes, optimización de gastos, bienestar personal y diferentes temáticas como podéis ver aquí, ¿vale? Cultura tecnológica y al final es apostar, ¿no? Por la educación financiera, por la sostenibilidad, por esos productos, por cómo una persona, un usuario puede ser mejor gracias a todo este contenido que están ofreciendo las compañías, ¿no? Por lo tanto, se están o de producto hacia contenido muchísimo más humano, ¿no? Y sobre todo estamos viendo una transformación en la producción del contenido. Antes íbamos a producciones muy estáticas y costosas y ahora estamos haciendo o yendo hacia producciones muchísimo más improvisadas, ¿no? Ropa de segunda mano. Este es un contenido de BBVA, que está sonando. ¿Cómo creéis que lo he hecho? Hoy. Se nos ha disparado. Bien, entonces, aquí la estrategia es bien clara, ¿no? Es decir, tenemos un long tail de contenidos que conectan con las audiencias, podéis ver la eficiencia de cada una de estas tipologías de contenido y, sobre todo, centrarnos en el contenido de valor, ¿no? Contenidos del sector financiero a lo largo del año, es cierto que muchos de ellos son sorteos, pero como os decía, son sorteos que están enfocados a captar la atención. Este sorteo de Imagine, que es el que mejor ha funcionado, pero fijaos cómo lo vinculan a vacaciones, a uno de sus productos, es decir, despreocúpate, puedes llevarte tu MyCard, la tarjeta perfecta para viajar, y olvídate del tema del dinero. Bueno, en fin, lo vinculan al concepto financiero, pero si os fijáis y entramos en el muro, veréis cómo se balancea muy bien ese contenido más táctico centrado en sorteos con contenido de valor. Por lo tanto, hay que hacer ese mix entre, recomendamos, ¿no? Entre captar la atención con contenido más táctico y generar contenido de valor, acercarnos a ese usuario y a ese consumidor que ha cambiado, que lo que quiere es que las marcas le ayuden, ¿no? Y le aporten inspiración. Bien, si aislamos el contenido de sorteo, fijaos, aquí vemos que ya se vislumbra todo ese contenido centrado en valor, ¿no? Valor, formación, sostenibilidad, ¿no? Esos consejos financieros, trucos, bienestar social, real-time marketing. Fijaos cómo este contenido, por ejemplo, de TikTok, ¿no? De ING muy acertado. Bueno, al final es contenido humorístico. Este es el lenguaje, este es el código, ¿no? De TikTok.
bueno, que al final lo que hace es reflejar esas situaciones del día a día, ¿no? O situaciones humorísticas, las cuales esperando la nómina. Bien, al final es mimetizar esos momentos en los cuales pues el usuario se ve identificado y poder conectar con ellos, ¿no? O, por ejemplo, aquí vemos algunos con de conducir. Este es interesante, de Cofidis, que también está irrumpiendo. ¿Cuánto cuesta sacarse el carnet de conducir en 2022? Vamos por partes. Tasas de la DGT, matrícula de autoescuela, clases teóricas, clases prácticas, suponiendo que haremos unas 20. Examen psicotécnico, gastos de tramitación o gestión del expediente. Con todo esto podemos decir que sacarse el permiso de clase B tiene un coste aproximado de 700 euros. Esto suponiendo que te los... Al final es un contenido para acercar a muchos de sus clientes, en este caso clientes jóvenes, que puedan optar a créditos instantáneos, ¿no? En el caso de Cofidis, en el corto o medio plazo, y al final son estrategias para reclutar. Por ejemplo, este contenido de Bankinter también interesante. Oye, ¿tú sabes cuántos años tengo que trabajar para poder jubilarme en España? Podrás jubilarte cuando hayas cotizado como mínimo 15 años y alcances la edad de jubilación. Vale, 15 años. ¿Y qué pensión me corresponde? Ya sabes que tu pensión depende de lo que cobres, pero con 15 años cotizados te pagarán el 50% de lo que te corresponda. A partir de ahí, cada mes que cotices vas sumando un 0,21% a tu jubilación. Y cuando ya hayas cotizado 15 años y 106 meses, cada mes de más te irá sumando un 0. Fenomenal. Pues muchas gracias por aclarármelo. Oye, ¿tú sabes? Este contenido es un contenido que muchos usuarios pues desconocen, ¿no? Y TikTok está cubriendo ese gap de formación financiera con contenido útil y de ahí que esté teniendo tanto éxito, ¿no? O sea, al final es aportar valor y, bueno, educar a las audiencias para luego, obviamente, ofrecerles nuestras soluciones financieras, ¿no? Antes los sorteos era una de las ideas que mejor funcionaba. Aquí veis pues, los 3 mejores sorteos serían de Imagine Bank, después de Mediolanum. Son contenidos que tienen que ir enfocados a premiar a las audiencias, ¿no? Y a fidelizarlas. Es decir, tiene que tener un sentido el incentivo y tiene que estar relacionado con tu oferta de producto y de negocio, para que realmente también se vea como algo integrado. Y hemos visto que es útil, sobre todo para mantener vivas a las audiencias y generar tráfico a los canales sociales, ¿no? En este caso, sobre todo, Instagram. Aquí entramos en educación financiera, en cultura financiera. Fijaos lo que veíamos ese post de Cofidis, el coste del carnet de conducir, o los años de trabajo para jubilarse, o el coste de renovar el DNI, o las diferencias entre tarjetas, o hablar de vacaciones y de dinero, o comprar o alquilar. Claro, son las preguntas que tienen las audiencias, jóvenes sobre todo en este caso, y no tan jóvenes, e Instagram y TikTok, perdón, la resuelve con un contenido que, como podéis ver, es cercano. Aquí vemos un cambio, una rotura de paradigma, y es que el contenido ya no es hiperperfecto, hipercorporativo, sino que es humano, cercano, producido por gente normal, gente como el propio consumidor, ¿no? Por lo tanto, estamos mimetizando el comportamiento de nuestros clientes, y eso es algo que antes pues, no sucedía, ¿no? A nivel de productos y servicios, aquí sí que vemos cierta rigidez, ¿no? Porque es estos productos, pero sigue habiendo cierta innovación. Compañías como Imagine Bank se están acercando con un nuevo lenguaje, un lenguaje muy cercano, creativo, divertido, ¿no? Funciones de la app, o sea, cómo usar nuestra app para pagar. Esto es muy interesante, hacer esa evangelización. O la Caixa, que por ejemplo CaixaBank lanza una tarjeta accesible con un sistema braille, interesante. O EvoBank, que colabora con una influencer del mundo de los viajes, ¿no? Para explicar, ¿no? Que cuando se viaja o cuando viajes, pues oye, usa nuestra tarjeta porque es la que menos problemas te va a dar en territorio nacional e internacional, ¿no? Que al final es tratar de acercar un código visual, ¿no? Muchísimo más joven, cercano, ¿no? Y explicar a través de un contenido creativo un beneficio funcional de producto, o, por ejemplo, explicar que puedes sacar con EvoBank dinero gratis en 18.000 cajeros, ¿no? Pues esto es un contenido que a las audiencias les puede interesar, ¿no? La sostenibilidad es un territorio interesante a nivel financiero. Realmente el que lo capitaliza y toca mejor es BVA. El resto de compañías pues lo intercala, ¿no? Como por ejemplo Imagine, pues con contribuciones que están haciendo, ¿no? Como por ejemplo pues con esta ONG, con la Gravity Wave, que bueno, recogieron 8 toneladas de residuos del mar.
que es interesante, o Abanca, que también aquí tenía un contenido, si no recuerdo mal, estaba por aquí, o Santander. Lo que promueve son contenidos útiles para reducir la huella de carbono o para reducir el consumo en el hogar. Tips de agua, tips de electricidad, tips de gastos en general, ¿no? Por lo tanto, la sostenibilidad está presente también, muy importante, y todo lo que es todo lo que está relacionado con pues, el ESG o el ERSC, cómo el banco pues, está colaborando, en este caso Santander, a la recuperación de la isla de La Palma, o cómo Sabadell, ¿no? eliminaba las comisiones a Ucrania, a la gente que viaja a Ucrania, o a Banca, ¿no? que promueve esas facilidades a clientes de la tercera edad, o historias de mujeres, ¿no? que se quieren reincorporar al mercado laboral después de haber pues, sufrido interrupciones, y Santander las apoya, les ayuda a través de testimoniales. Este contenido es muy interesante. Fijaos que aquí ya entramos en un corset muchísimo más corporate o mucho más rígido, y cómo el código al final de comunicación estaba cambiando, sobre todo en plataformas como TikTok, y cómo tiene que ir haciendo ese trasvase hacia todas las redes, ¿no? Y hacia esos contenidos, incluso, fíjate, en LinkedIn, contenidos como este, ¿no? que está teniendo mucho éxito, sobre esa reincorporación que comentábamos, ¿no? al mundo laboral de personas que han estado pues fuera por diferentes motivos, ¿no? Entonces, poner en primera persona, ¿no? a clientes, a personas reales, a empleados, esto es clave y es fundamental, ¿no? Para poder generar esa cercanía y esa empatía, ¿de acuerdo? Y a nivel corporativo, pues bueno, esta es la categoría, digamos, más rígida. Aquí sí que son noticias, resultados, aquí hay mucho contenido en LinkedIn, consecuciones de las entidades al finalizar el ejercicio, el año, planes estratégicos, ¿de acuerdo? Y esta sí que es una parte muchísimo más, más rígida, ¿no? Pero imprescindible, sobre todo tenemos que balancearla más hacia LinkedIn, ¿no? que es donde más interés podemos encontrar hacia este tipo de contenido. Muy bien. Perfecto. Comenta... Vale, perfecto. Comenta Carolina si tenemos datos sobre la procedencia de las comunidades y las interacciones, y le gustaría saber el porcentaje aproximado de Latinoamérica y España. Esto en TikTok no lo podemos saber, ¿vale, Carolina? Entonces, a nivel de data, Instagram sí que lo podemos hacer. Lo podemos saber desde nuestro Analytics, no desde el Analytics de la competencia, pero decirte que menos TikTok, la mayoría de audiencias están en España. Sí que es cierto y puede que suceda que en TikTok haya audiencias que estén ubicadas en Latinoamérica y haya un poco de fuga en ese sentido, pero es irremediable, ¿de acuerdo? Sí que es importante, sí que es muy importante tratar de segmentar, ¿no? el contenido de forma nacional, pues con creadores de contenido que sean locales, que sean nacionales, que sean personas con las que las audiencias se sientan identificadas, y a partir de ahí vas dirigiendo el contenido y el mensaje, ¿no? Para evitar que se produzca una dilución de ese mensaje a nivel global, ¿no? A nivel Latinoamérica. En cualquier caso, de momento esto no está siendo un problema grave, y TikTok está en pleno crecimiento y en plena explosión en este sentido, ¿no? Bien, analizando las tendencias, entramos ya en las oportunidades de contenido, ¿no? Hemos resumido 12, 13 oportunidades. Realmente hemos identificado muchas vías de crecimiento en esta categoría, y vamos a tratar de resumirlas, ¿no? En primer lugar, bueno, clarísimamente, ¿no? Hemos visto la irrupción de los finfluencers en TikTok, influencers financieros, finfluencers, bajo el hashtag FinTok. Y aquí pues vemos que la educación financiera, ¿no? Sobre inversiones en bolsa, cripto, hipotecas, préstamos, incluso derechos del consumidor, descuentos, atención al cliente, es decir, todo lo que te interese, ¿no? Curiosidades financieras, información general, beneficios, requisitos de las tarjetas, aprendizajes, es decir, da margen para hablar de todo. Y ahí por fin hemos encontrado una plataforma desde la cual las marcas podéis comunicar de forma abierta y transparente. Las que más tarden en hacerlo, pues
menos aprovecharán esta gran oportunidad y más rezagadas se van a quedar, ¿no? Y sobre todo las audiencias nos están demostrando a través de la data que les interesa este contenido. Esos hashtags como FinTalk, ¿no? O StockTalk, que estamos viendo a nivel global, que están funcionando de maravilla. Y veremos algunas de las personas influyentes, ¿no? que están apareciendo en España, ¿no? Esos creadores de contenido que son jovencísimos, pero muy, muy, muy hábiles y muy buenos, pues debemos de poderlos monitorizar y tener muy controlados, ¿no? Otro aspecto, seguiremos hablando de ello, ¿no? En siguientes slides, ¿no? Pero otro aspecto que queríamos comentar, el del employer branding, es decir, hacer partícipes a las personas que trabajan en las compañías para acercarlas a las personas, a la gente, y humanizar, ¿no? La figura de la estructura del banco, ¿no? Aquí sí que es importante abarcar diferentes pues, temas, ¿no? Como eventos, noticias, retos o acciones sociales que se llevan a cabo desde la propia entidad, contenido que refleje ese ambiente laboral, el día a día en la empresa, los logros de los empleados, poner en primer lugar y primera persona pues, a colaboradores destacados, ¿no? Explicar el impacto positivo de los mismos y mostrar el impacto que están generando, ¿no? En números, en cifras, en formato cercano, en formato vídeo, cercano humano, ¿no? Veis estos contenidos, ¿no? Que son contenidos pues, generados de forma muy casera, que funcionan bien, otros son de forma un poquito más elaborada, pero todo lo que sea fomentar cercanía y poner en primera persona a las personas para que sean los colaboradores los que vendan la entidad o vendan los servicios, eso es lo mejor y hacia lo que está teniendo la industria, ¿no? De hecho, vemos que la figura de los CEOs o los comités de dirección son las primeras espadas que LinkedIn tienen que comunicar, ¿no? Recientemente publicamos este panel de top 150 CEOs en España, LinkedIn, y veíamos que cada vez más los CEOs son más activos, las audiencias lo reciben con mayoría, y eso es algo muy positivo, ¿no? Es algo muy positivo porque demuestra que funciona el ser cercano, el ser didáctico y toda esa opacidad de la que veníamos, ¿no? Ya no funciona, ya no es efectiva, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos una clara palanca de crecimiento y recordad que LinkedIn era la tercera plataforma con más interacción del sector financiero, que por lo tanto ya esto no es, bueno, en fin, es algo residual, y recordad también que LinkedIn está el 80% de la población activa española. Por lo tanto, sobre todo en el sector financiero nos interesa mucho tener una estrategia muy activa y sobre todo muy bien pensada y muy bien elaborada, ¿no? Para conectar con estas audiencias. Y por supuesto el formato vídeo ha venido para revolucionar el sector financiero, ¿no? Y sobre todo a través de este contenido animado, este contenido de calidad, donde, pues bueno, al final los usuarios lo que están buscando es aprender, ¿no? Fijaos este estudio de Marketing Science que dice que el 72% de los usuarios de TikTok pues lo utiliza para descubrir nuevas habilidades, para aprender cosas nuevas, ¿no? Y qué mejor que aprender de aspectos financieros, ¿no? De nuestras propias finanzas, de nuestra propia vida y sobre todo ahora en tiempos difíciles en los cuales hay inflación, hay mucha incertidumbre. Y la educación financiera es algo que ha estado en el limbo, es decir, nadie la ha, digamos, apadrinado, ¿no? Y ahora es el momento de que las compañías, ¿no? Y todos los sectores financieros pues puedan estar muy activos porque hay muchísimo, muchísimo potencial y se abren los canales de comunicación, ¿no? Y en este caso TikTok es perfecto. Sobre todo hablar de finanzas, de emprendimiento, de todas las temáticas, es muy importante hacer un buen diagnóstico de demanda para entender qué buscan nuestros usuarios, cuáles son los topics que más les interesa y a partir de ahí convertir eso en contenido, ¿no? Por lo tanto, volvemos al inicio, ¿no? Es decir, una buena estrategia hoy en día, si no parte del análisis de la huella digital del consumidor, es muy difícil que tenga éxito en digital y en redes sociales, ¿no? Y algo que nos encanta, ¿no? Es ver todos estos content creators jóvenes que son tu gran aliado, vuestro gran aliado. Representan una estrategia low cost de alto rendimiento porque ellos crean este contenido, ¿vale? Y al final, pues bueno, son ya sea para integrarlos en nuestra propia compañía como para asociarnos con ellos, ¿no? A la hora de crear contenido, ¿no? Ofrecen múltiples ventajas. Son muy creíbles, son muy cercanos, son muy humanos, muestran el producto real, tal y como es, sin estereotipos, compartiendo momentos de consumo, situaciones auténticas, reales. Y esto conecta mucho con las audiencias. Al final están utilizando, ¿no? Sobre todo mucho el humor, lo cual es divertido porque te saca una sonrisa, ¿no? Al final del contenido,
cruzado, ¿no? Con situaciones insightful, y esto pues te permite generar esa empatía de marca, esa disponibilidad mental de la que hablábamos, ¿no? Que es la clave de las redes sociales, sobre todo para este próximo año. Esto enlaza con el siguiente punto, que son los memes y los insights sobre consumo y finanzas, ¿no? Múltiples memes, ¿no? Que están surgiendo, que están saliendo, ¿vale? Pues bueno, realmente, fíjate, ¿no? O sea, aquí tenemos diferentes memes muy divertidos, este que simula Mastercard, de Revolut, que todos tienen un componente muy divertido y te ríes, ¿no? Estos de Open Bank, que son también muy divertidos. Los TikToks, este TikTok que antes hemos visto de ING. Por lo tanto, la componente creativa con este lenguaje, con este código, es fundamental que tenemos en nuestra compañía, ¿no? Porque, bueno, la tendencia está yendo clarísimamente. Vale. Muy bien. Hemos visto también que la creación de esos programas de reward o de fidelización, ¿no? Para incentivar a varios también es interesante, ¿no? Tenerlos en mente. A base del uso, sobre todo, de las aplicaciones móviles, incentivar a los consumidores, a los clientes, a que puedan usar o que puedan Hey, want cashback on lunch just like everybody else? Well, head over to our app into the hub and over to rewards. And here you can see all the rewards you can take advantage of. Head over to shopping. Then you're simply choosing what you want to buy and going through the checkout just like normal. Paying with your Revolut card. Entonces, al final es vincular la actividad, ¿no? De las aplicaciones móviles, de las nuevas soluciones de fintech con esos programas de fidelización, ¿no? Para incentivar al usuario a que al final pues tenga otras ventajas, ¿no? Cruzadas. Esto es interesante, ¿no? Hemos visto que esta es una tendencia, sobre todo en Estados Unidos, y que Revolut lo está capitalizando francamente bien, ¿no? Es una muy buena estrategia de fidelización y mejora tu reputación online, y sobre todo genera ese word, ese member, get member, que entre usuarios y clientes pues se está produciendo, ¿no? También veíamos que la parte de testimoniales, casos de éxito, pero explicados por ya sea empleados, colaboradores o clientes, casos reales, eso funciona, ¿no? Entonces ahí tenemos que tratar de emplear ese mismo código visual y verbal que funciona muy bien, ¿vale? Aquí vemos contenidos pues interesantes. Estos contenidos de CaixaBank sí es cierto que el tono y el estilo es diferente, ¿no? Es más como un estilo más 2021, pero son testimoniales de personas que han tenido un impacto gracias a las iniciativas de CaixaBank, ¿no? En este caso, a ver si se oye. Está súper presente día a día y eso hace que tengas más ganas de aprender y que pues cada día haya algo nuevo. Están hablando de cómo impacta, ¿no? La FP Dual en sus clientes, en las audiencias, en la sociedad en general, ¿no? Por lo tanto, está muy bien poder explicar todas estas iniciativas y hacerlo de una forma muy didáctica y cercana. Eso es fundamental. También es clave, bueno, pues apostar por esa propuesta de valor corporativa que sea más sostenible. BVA lo está haciendo muy bien. Aquí vemos también como compañías como Abanca, ¿no? Aquí esta asociación con Ona Carbonell, que participa pues, en esta recogida voluntaria de la limpieza de diferentes lugares, ¿no? Aquí nos lo cuenta, ¿no? Eso está en gallego, aquí nos lo explica, es la limpieza interesante. Y hemos visto que BVA también apuesta por ello, Santander también, ¿no? Aquí como apuesta, ¿no? Por esta compañía Blue Banana Brand, de 100% sostenible, o incluso aquí vemos este contenido, ¿no? De Revolut, donde este super influencer habla de la tarjeta, ¿no? Ian Payne habla de los beneficios de la tarjeta y de que es una tarjeta con plásticos reciclado, ¿no? Esto, pues, al final es un contenido que a las audiencias les interesa, les compensa, les atrae, ¿no? O sea, prefieren una marca o una compañía que haga esto a una compañía que no lo haga o que no lo comunique, ¿no? Por lo tanto, es importante, ¿no? La parte de sostenibilidad, aunque el ángulo es limitado en el sector financiero y el margen, pues, bueno, pues es muy concreto, ¿no? Hemos visto la parte, bueno, los influenciadores, los grandes embajadores conectan, ¿no?
cómo conectar un mensaje, un producto, ¿no? Con las audiencias. Aquí hemos visto cómo Unicaja pues, se relaciona con el Real Madrid, o como Revolut con Modric, o como Lion Campaign, también interesante. Bueno, esto es algo de gran inversión que sigue funcionando y es interesante, ¿no? Para generar cobertura es una buena estrategia. Ahora bien, para generar engagement recomendamos las estrategias del inicio que estábamos viendo, ¿no? Y sobre todo, pues nuevas plataformas como Reels, como TikTok, que están funcionando francamente bien, ¿no? Fantástico. Vemos también que el podcast es un formato que está funcionando muy bien. Está acercando también a las entidades financieras a targets jóvenes y no tan jóvenes. Al final es contenido de valor muy útil para hablar de la realidad actual, de opciones de inversión, de nuestras hipotecas, de nuestros gastos, y es muy interesante el enfoque, ¿no? Que se le puede dar en cada... Bueno, hay podcasts que son interesantísimos, supongo que ya muchos de vosotros seguís a varios de ellos. Requiere un esfuerzo, pero es una estrategia muy potente para ligarle y complementarla a todo lo que hemos visto anteriormente, incluso darle mucha visibilidad en redes sociales. Al final es una estrategia, es una herramienta reputacional y, por supuesto, una herramienta clarísima de fidelización y de negocio y de captación de nuevos clientes, ¿eh? Por lo tanto, pone un esfuerzo importante, es una herramienta muy, muy, muy potente, ¿no? Y ya para ir acabando, también estábamos comentando, pues bueno, aprovechar los momentos, ¿no? El real-time marketing, situaciones concretas, ¿no? Esto, en fin, aprovechar los day-kettings o los momentos conmemorativos que puedan tener una unión, un sentido, una conjunción con nuestro producto. Eso es importante y es fundamental, sobre todo, tener un equipo muy activo, dinámico y que sea capaz de crear esos memes insightfuls que sean tendencia en el momento, ¿no? Ya sea pues felicitando a deportistas por logros alcanzados o por bueno, aprovechar la actualidad y saberla vincular a nuestro producto, ¿no? Y para acabar, diríamos que, bueno, en resumen y en definitiva, se ha producido un gran cambio en el sector financiero. Hemos pasado de ver un sector que publicaba contenido hiperrígido y muy desfasado en el tiempo a un contenido muy actual, muy basado en educación, súper comprometido en aportarle valor, sobre todo a audiencias jóvenes, ¿vale? Y las audiencias jóvenes lo valoran. Fijaos este dato, ¿no? Que dice que el 94% de los usuarios de TikTok aseguran haber aprendido algo nuevo, ¿no? Después de haber consumido y, en este caso, después de haber navegado en esos hashtags y esos contenidos de finanzas, veis esos hashtags finanzas inteligentes, finanzas en TikTok, educación financiera, ahorro, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos las claves y las palancas de crecimiento. Este contenido es muy importante saberlo detectar, articular y, sobre todo, medir. La medición en TikTok es fundamental y hay múltiples ángulos para conectar con las audiencias, ¿no? Múltiples ángulos, tipos de interés, inflación, criptomonedas, y esto es importante conectarlo con la huella digital, es decir, qué le interesan a los usuarios, o sea, qué están buscando, ¿no? En TikTok, qué están buscando en Google, qué buscan en Instagram, y con esa información poder construir una oferta de valor omnicanal que sea realmente potente para los usuarios, ¿no? Ese es el verdadero reto que nos vamos a enfrentar en este sector y en otros muchos en el 23. Y es una realidad. Aquí veis miles de ejemplos, ¿no? De contenido, ¿no? Didáctico y educativo que funciona francamente bien. Y el metaverso es una oportunidad también, y ya no es una ficción, es una realidad. Veremos en el sector financiero cómo todo esto conjuga y cómo se liga, cómo se conecta. A día de hoy todavía está muy lejos, pero debemos de, bueno, tener un ojo bien puesto porque, en fin, el mundo va hacia la virtualización, ya sea del dinero, ya sea de los espacios en los que nos relacionamos y los espacios en los que hacemos transacciones. Por lo tanto, será importante tener un ojo puesto en esto. Es cierto que así muy ético o a nivel de PR y a nivel de noticiabilidad el uso que se le ha dado desde las compañías, pero en el 2023 tendremos que estar muy presentes, lo monitorizaremos desde Epsilon, lo analizaremos porque sin duda es un sector que, bueno, es un nuevo entorno, ¿no? Que hay mucha incertidumbre, pero es muy probable
vaya más, ¿no? Por tanto, hasta aquí este resumen. Deciros que el que quiera profundizar podemos tener una charla, podemos hablar con vosotros, lo que queráis, podemos profundizar sobre cualquier aspecto, que ha sido un placer. Aquí tenéis mi contacto, si queréis enviarnos cualquier pregunta, cualquier duda. Si tenéis alguna pregunta, había un asistente que estaba preguntando que sería interesante ver datos excluyendo concursos, ¿no? Aunque puedan funcionar como ganchos, representan más del 30% de las interacciones y desvirtúan los rankings. Sí, depende, no te creas, porque, por ejemplo, en TikTok no hay sorteos y no se desvirtúa, ¿no? Y es la plataforma con más peso. Por lo tanto, yo os diría que es un equilibrio y, sobre todo, ayuda a que los usuarios puedan consultar, ¿no? Y puedan ver otros contenidos que publican las marcas en sus canales y, sobre todo, los sorteos se concentran en Instagram, ¿vale? Y es una estrategia que de momento merece la pena seguir activando, ¿no? Siempre con link a negocio, con enfoque de fidelización y con sentido para las marcas y para los consumidores, ¿no? A modo de premio, de reward y de agradecimiento. Si no tiene sentido con tu producto, pues meramente táctico, pues evidentemente no guarda mucha coherencia. Así que nada, aquí lo dejaríamos si no tenemos ninguna pregunta más, que ha sido un placer de nuevo estar con vosotros. Os deseamos un buen cierre de año y que vaya todo muy bien en el siguiente ejercicio, y aquí a vuestra disposición ayudaros en lo que podáis necesitar. Así que nada, un fuerte saludo a todos vosotros y nos seguiremos viendo por aquí y de forma presencial con muchos de vosotros. Así que os deseo felices fiestas, feliz Navidad y muchísima salud para todos. Un saludo.